nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy hablaremos acerca de los indicadores de México. Nuestro equipo está conformado por Wendy Nayeli, Elmer Alexander, Raúl Alejandro, Omar Suriel y Teresa Jacqueline. Los indicadores son herramientas que nos permiten conocer cómo se está desempeñando un país o región en áreas como lo es la educación, la salud, las instituciones, el cuidado del medio ambiente, el funcionamiento de los mercados, la infraestructura, entre otros. Son creados por organismos internacionales y nacionales que miden estas capacidades con base en el análisis de datos. Bien, en el siguiente trabajo haremos uso de los indicadores para presentar una proyección de México en alrededor de 5 años, basándonos en datos que anteceden lo que ocurre en la actualidad y tomando en cuenta el Producto Interno Bruto y el crecimiento de la población. Asimismo, haremos uso de los indicadores de inversión, el cual es la información que permite un amplio conocimiento sobre el comportamiento de la inversión en un corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad. Este indicador muestra cómo una gran parte del nuevo valor agregado bruto en la economía se invierte en lugar de ser consumido. Es muy importante conocer cada uno de los indicadores, ya que al conocernos nos permite saber el desarrollo que se tiene en el país, cuánto crecimiento se tiene, tanto como de economía y población a través de los años. La siguiente investigación se realiza para dar a conocer cada uno de los indicadores, ver qué tanto han sido afectados por la pandemia que ahora estamos viviendo, además del crecimiento que se tendrá en los próximos años, así como para tener un mejor desarrollo en el país. Los indicadores son herramientas muy útiles para el desarrollo de estrategias. Los objetivos de esta conferencia es conocer cómo México está desempeñado en diferentes áreas, conocer la historia y la proyección futura de los indicadores nacionales, conocer las principales inversiones de México, saber la relación del Producto Interno Bruto en México en diferentes áreas y conocer los estándares. Bueno, primeramente, pues les hablaríamos sobre la salud. El sector de salud sufrió transformación muy importante a través del tiempo. La esperanza de vida desde los años 50 a la fecha y hasta la fecha ha aumentado pues 28 años. La salud actualmente. Actualmente se observan bajas tasas de mortalidad, aumento en la esperanza de vida, caída en tasas de fecundidad y aumento de las enfermedades crónicas. La proyección de salud. En el 2030 la población se concentrará en adultos entre 40 y 50 años, por lo que es muy probable que los mexicanos con necesidad de atención médica aumenten. La proyección de 5 años de los indicadores del estado de salud, mortalidad variables entre valores indicados de la prevalencia por 1000, enfermedades transmisibles no crónicas, enfermedades transmisibles crónicas y enfermedades no transmisibles crónicas. Datos históricos. En 1940, la principal causa de muerte en México eran las infecciones gastrointestinales. Hoy ya no se constituyen una causa importante de definición en la población general. En contraste, la diabetes mellitus no apareció dentro del cuadro de principales causas de muerte hasta 1990, pero hoy es la principal causa de función en hombres y mujeres en todo el país y su prevalencia en adultos es del 14.4%, una de las más altas en el mundo. De 1990 al 2010,
ha habido una transición, pues desaparecieron los procedimientos relacionados con la diarrea, infecciones respiratorias, accidentes y la atención prenatal como principales causas de muerte, pero sobresalen las enfermedades del riñón y cirrosis. Empleo. Pues la falta de oportunidades laborales para los jóvenes de la escasa preparación de los empleados, así como la informalidad, representan grandes desafíos en la lucha por alcanzar mejores condiciones para la población económicamente activa. Proyección del empleo. En general, la cantidad de puestos de trabajo va en alza y si bien algunos pueden desaparecer, el 14% tiene un alto riesgo de automovilización, otros surgirán y aún así la transición no será fácil. La caída de ciertos empleos emergentes suscitas preocupación y sin ninguna acción inmediata. Las disparidades podían aumentar, ya que ciertos grupos de trabajadores enfrentan mayores riesgos que otros. Los datos históricos, pues en junio del 2019 el empleo formal en México tuvo su peor comportamiento para un mismo mes desde el 2002. Se perdieron 14.244 plazas de trabajo. De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata del peor inicio del sexenio de materia de empleo desde el mandato de Vicente Fox. Bueno, otro de los indicadores es la economía. México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. Proyección a 5 años. En el cuarto trimestre de 2020, este sector representó el 63.43% del Producto Interno Bruto y el 61.37% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con un 25.36% del Producto Interno Bruto y el 24% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3.52% del Producto Interno Bruto y el 12.74% de la fuerza laboral. El Fondo Monetario Internacional, con las siglas FMI, elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a un 5% en el 2021, pero matizó que el impulso será insostenible para el próximo lustro. El Gobierno de México espera que el Producto Interno Bruto se recupere este año en un rango de entre 4.6% y 6.3%, con una proyección puntual de 5.3% para crecer un 3.6% en 2022. Y pues esto sería gracias a una estrategia de desarrollo económico que tendría el Gobierno de México para que le permitan fortalecer este crecimiento, la cual contemplará un fortalecimiento de consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera. En la siguiente, por favor. México no alcanzará el nivel del Producto Interno Bruto previo a la pandemia antes del 2023, pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, dijo el blog oficial. México puede alcanzar la meta del crecimiento del 4% que se planteó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el 2024, siempre y cuando se logre potenciar la inversión. En su escenario central, que contempla una concentración de 8.7% en el 2020 y un crecimiento de 3.8% en el 2021, Banco Base estima que la recuperación de la economía mexicana a niveles previos a la pandemia se dará hasta el 2025. Sin embargo, es un escenario más pesimista, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 2.5% el próximo año
y de 1.5% en los subsecuentes. La recuperación sería hasta el 2026. Datos históricos. El Producto Interno Bruto en 2010, su variación más alta debido a la baja comparación de los años anteriores, cuando la crisis financiera mermó dramáticamente la economía. El mejor año de aterrizaje para la inversión extranjera directa fue en el 2013. En la bolsa rentable, su mejor año fue en el 2010, cuando obtuvo un rendimiento de un 20.02%. Los trabajadores afiliados al IMSS, el indicador más cercano al empleo formal al país, vieron una mejora de un 6.65% en un salario diario promedio de 2010 a 2019. Los hogares avanzaron poco a poco en cuanto a sus ingresos y a la mitad de la década de 2015 el peso mexicano tuvo su peor desempeño respecto al dólar estadounidense, con una depreciación de un 22.70% al pasar de 13.31 a 17.21 unidades. Otro indicador es la industria. La industria es un sector cuya actividad es transformar materias primas en productos de consumo final o intermedio. La producción industrial en México disminuyó un 1.77% en 2019 y esta fue su mayor caída en 10 años, arrastrada principalmente por la construcción, que bajó un 5.0% ante el desplome en la inversión. Pese a la situación generada por el COVID-19, en México el indicador mensual de la actividad industrial registra un aumento real de 6.9% en julio de 2020. La actividad industrial inició 2021 con un ligero avance mensual, impulsada principalmente por la recuperación de la construcción, con lo que el sector fabril acumula 8 meses consecutivos al alza. El indicador mensual de la actividad industrial avanzó un 0.2% en términos reales en el primer mes del año respecto al mes previo. Producto Interno Bruto y tamaño de población. El Producto Interno Bruto es un indicador que determina la capacidad productiva de un país y frecuentemente se utiliza la tasa de crecimiento de este para conocer el crecimiento económico, tomando esta medida como referencia para hacer comparaciones de crecimiento entre varios países. El Producto Interno Bruto de México creció 2.5%, mientras que el Producto Interno Bruto del sector industrial, que abarca a las industrias manufactureras, de la construcción, de generación de electricidad, gas y agua, además de minería, avanzó a una tasa de 0.69% en promedio. La población, mediante su fuerza de trabajo, desarrolla actividades productivas que generan ingresos económicos y la circulación de dinero en el país. Además, es importante que los mercados se desarrollen para favorecer el desarrollo económico de un país mediante el intercambio entre la oferta y la demanda. Resulta entonces que la industria y el grado en que se moderniza y dinamiza juega un papel importante para equilibrar la población y el empleo en el territorio. Primero, porque las actividades manufactureras muestran menos tendencia a concentrarse en las ciudades que en los servicios. Y segundo, porque una industria que está a la vanguardia genera empleos de alta calificación que permite que también fuera de las grandes urbes haya consistentes bolsas de trabajo y carreras con perspectivas a largo plazo. Otro de los indicadores es los servicios.
Las actividades relacionadas con la presentación de servicios representaron una pérdida de dimensiones importantes durante el 2010. Los ingresos generados por el sector de servicios crecieron en un promedio anual de 0.24%, una tasa que refleja una expansión significativa. En la historia de los servicios tenemos que la historia y la evolución han sido objeto de estudio desde los principios de los años 90. Los principios básicos del servicio son la filosofía subyacente de este, que sirven para entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de sus beneficios por el país, dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, la actitud de servicios y la satisfacción de la población. Los servicios hace 10 años. Durante el 2010 se presentaron caídas en los ingresos medios del sector en 5 meses consecutivos, de abril hasta agosto, situación que ejerció presión negativa sobre el resultado anual. Los servicios en 5 años. La perspectiva y recomendaciones a futuro son realizadas justo cuando México resiste una caída en sus exportaciones, ocasionado por la alta relación comercial con la economía de servicios estadounidenses, que atraviesa una difícil situación económica. ¿Cómo destacará México? Solo si México logra manejar y obtener mayor productividad que los de Estados Unidos en sectores específicos de servicios, es entonces cuando México realmente destacará. Y otro de los indicadores es el comercio. El comercio en los años de esplendor de los imperios precolombinos, el comercio jugó un papel importante, principalmente a través del trueque, y de hecho las relaciones comerciales se extendieron más allá de sus regiones y pueblos vecinos a muchas partes del continente. Como historia del comercio, tenemos que el Nuevo Mundo fue descubierto por un interés comercial, encontrar nuevas rutas hacia las Indias. Cuando se instauraron las colonias en América, cambió por completo la dinámica de comercio en el mundo y derribó fronteras para muchos comerciantes. El comercio en los últimos años. Los primeros años de vida independiente en México fueron complejos. Si bien hubo apertura comercial en algunos países europeos, es hasta finales del siglo XIX que surge un cambio relevante, el ferrocarril. El ferrocarril se convirtió en el motor de comercio y desde entonces Estados Unidos no ha dejado de ser el principal destino de las exportaciones mexicanas y su más grande socio comercial. La economía de México en un futuro. La economía mexicana se ha recuperado extraordinariamente de la situación de crisis en la que se encontró en los años 1976 hasta el año 1977. Se espera que en el año en curso y los subsiguientes alcance tasas de crecimiento anual de alrededor del 8% y superiores a las registradas en los decenios anteriores. Bien, el siguiente indicador es la religión. Las cifras de población muestran que en México 8 de cada 10 se dicen católicos, pero la caída en seguidores de esta religión no cesa. En el sureste del país es en donde hay más simpatizantes de otras religiones. Las cifras oficiales sobre población muestran cómo desde la década de 1970 no ha dejado de caer el porcentaje de mexicanos que se dicen católicos. Hace 15 años, el porcentaje de población identificado como católico era de un 88%, pero en el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje disminuyó a un 82.9%.
La proporción de mexicanos que se dicen católicos disminuye mientras son más los que se declaran simpatizantes de otras religiones. En total, 8.3 millones de mexicanos dijeron en 2010 que era parte de algún grupo protestante o evangélico, 2.5 millones de algún otro grupo y otros 1.5 millones que se declararon testigos de Jehová. Pero lo que también aumenta es el número de mexicanos que se declaró ateo y rechaza profesar cualquier religión. Predicciones futuras. De seguir así, México atravesará una transición religiosa en donde el catolicismo, es decir, la religión dominante, va perdiendo adeptos. El principal factor en esta transición no es que las nuevas generaciones sean menos católicas, sino que en algunas regiones del país, religiones distintas al catolicismo seducen a partes de la población. Bien, caída del catolicismo. Las razones sobre la caída del catolicismo en México son muchas y no necesariamente serán las mismas en el futuro. Sin embargo, es muy posible que el catolicismo siga perdiendo sus adeptos. Bien, como podemos observar en la gráfica, el porcentaje de población católica ha disminuido considerablemente desde hace muchos años, mientras que el porcentaje de población con otra religión ha ido en aumento y el porcentaje de población sin religión también ha ido en aumento. Bien, el siguiente indicador es la educación. El escenario futuro de la población escolar para el año 2026, según el estudio mencionado, proyecta una cantidad de alumnos en preescolar de más de 5.647.000, en primaria de 13.200.000 estudiantes y en secundaria de 6.400.000 alumnos. La educación media superior pasará de 5.120.000 alumnos en 2020 a una población escolar aproximada de 5.163.000 estudiantes en el año 2026, lo que representa una tasa de crecimiento para la próxima década cercana al 1%. La educación superior, el ritmo de crecimiento será mayor, puesto que la población escolar pasará de 4.824.000 alumnos y alumnas en 2020 a una matrícula nacional de casi 6 millones de estudiantes para el año 2030, considerando los avances que la sociedad tendrá en los distintos ámbitos y sin olvidar el crecimiento demográfico que la sociedad tendrá. Bien, la población en edad escolar, es decir, desde los 3 años hasta los 24, descenderá paulatinamente. En 2015 representó el 40% y en 2030 será el 34% del total de los habitantes del país. Descenso que habrá de analizarse con más detenimiento en virtud del diseño de las políticas públicas educativas del futuro. La tendencia educativa será ampliar la matrícula en preescolar, bachillerato superior y capacitación para el trabajo, y se reducirán las de primaria y secundaria. El crecimiento más importante de la matrícula se registrará en el nivel superior. En cambio, el bachillerato es un nivel que solo tiene un gran aumento previsto para llegar a crecer menos del 1%. Cambios importantes en la educación. En el ámbito educativo se han producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso en todos los niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. También se han mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances y así alcanzar los objetivos de la educación universal.
Como podemos observar en la siguiente tabla, los alumnos por nivel educativo entre los años 2015 y 2030, podemos observar un aumento en la educación preescolar, el bachillerato y la educación superior, y una disminución en primaria y secundaria. Ok, para comenzar a hablar sobre los indicadores de México, primeramente necesitamos hablar sobre el Producto Interno Bruto o del PIB. Como ya se mencionó anteriormente, el PIB es la riqueza que genera un país en un cierto tiempo. En el caso de México lo hace a través de trimestres. Por ejemplo, en el trimestre de enero a marzo de este año, de 2021, ha crecido un total de 0.4% respecto al trimestre anterior, que fue en el 2020, en donde fue del 3.3%. Nos damos cuenta que fue algo mínimo lo que aumentó, pero aumentó. Ok, los principales indicadores de inversión del gobierno de México son inversiones de investigación científica, de inversión tecnológica y en inversiones de patentes. Para conocer las inversiones principalmente de la ciencia y tecnología, se pueden diferenciar en tres formas. Bueno, para empezar, antes de la explicación, necesitamos saber que el Sistema Nacional de Investigación, SNI, es el que produce el conocimiento científico, y tecnología es el que motiva a las personas mexicanas a producir, a generar nuevos proyectos. Y los que financian todo esto son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, y también está la función Ciencia, Tecnología e Innovación y el programa de la Ciencia y Tecnología. Aunque parecen similares, son diferentes. Bueno, una teoría del crecimiento endógeno se trata de que cuando mayor invierta un país, mayor producción de personas va a producir. Por ejemplo, de los principales países que tienen su índice mayor en desarrollo humano, que fue en el 2018, en primer lugar se posicionan los países como los de Israel y los de República de Corea. Si nos damos cuenta, ellos aportaron el 4.95 y el 4.81% del total del PIB. En cambio, los países como de primer mundo, como Noruega, este aportó el 2.61, perdón, y así continúan los demás. En el caso de México, solo se posiciona en el 76, en el lugar 76, perdón, del índice de desarrollo humano, con un valor de 0.767 y destinado al 0.41% del PIB a ciencia y tecnología, aunque en este caso se están violando los derechos, ya que la ley general del estudio de educación, perdón, en el artículo 25 dice que el Estado debe invertir como mínimo un 8% del PIB en materia de educación, del cual el 1% debe dirigirse a la investigación científica y el desarrollo tecnológico realizado por instituciones de educación superior pública. Es ahí donde nos damos cuenta que no se aporta lo que dice la ley. Cuando menciona las instituciones de educación superior, superior públicas, se encuentra toda la familia del Instituto Tecnológico de México, por mencionar un ejemplo. Bien, entrando a las inversiones federales de ciencia y tecnología, los fondos invertidos oscilaron entre el 0.2% y el 0.3% del PIB antes del 2014. Se registró un repunte entre el 2014 y 2015, en que la cifra ascendió 1.5%, pero posteriormente se inició un marcado descenso en el presupuesto de aprobados en 2019, y el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2020 se registraron un 0.% del presupuesto federal, que, como se mencionó, es el 0.4% del PIB destinado a la producción académica y científica. Esta cantidad se traduce en 49.390 millones de pesos mexicanos. Nos damos cuenta que esta es una de las principales razones por las cuales México no produce tantas personas en
en ciencia y tecnología, que se destaquen mucho en eso, ya que no se aporta lo que dice la ley mexicana. Entrando a la inversión federal de ciencia, tecnología e innovación, esto aumenta un poquito, ya que el presupuesto total para la ciencia, tecnología e innovación, que se puede hacer mención como el CTI, fue de 91.390 millones de pesos en el 2019 y pasó a 98.317 millones de pesos en el 2020. Esto equivale al 0.38% del PIB. Nos damos cuenta de la gran diferencia, que de igual manera en esta forma se sigue violando la ley, ya que no se da el presupuesto exacto. Bien, entrando a las patentes, debemos considerar que en México solo el 4% de las patentes que se registran en el país se conceden a mexicanos y el otro 96% a extranjeros. Por ejemplo, en las gráficas nos podemos dar cuenta que todas estas son las que puede hacer México, pero realmente solo un pequeño porcentaje es mexicana. Ya, bueno, de las patentes que mayor se han conseguido es en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Se pueden decir que son los que más avance tienen en ello. En propiedad intelectual nos podemos dar cuenta que que marca patentes, marcas, que sí, las patentes y las marcas, pero debemos saber que no es lo mismo una patente y una marca, ya que una patente es una invención que nadie más puede producir, en cambio una marca es el respaldo de lo que uno puede producir. Por ejemplo, si una, si una, por ejemplo, un ejemplo de marca, si una persona hace su marca de hamburguesas, otras personas, perdón, ya no podrán usar ese nombre, todo ello, pero sí puede producir el nuevo, puede seguir produciendo esas hamburguesas. De ejemplo, una marca, una patente muy reconocida hace muchos años fue la de la televisión a color. Recordemos que eso fue un invento mexicano. Nos podemos dar cuenta que México se posiciona en el nivel 35 en cuestión a las patentes que da por año. En marcas se puede decir que es el que se ubica en el número 18. Una pregunta que nos podríamos hacer es por qué no hay tanta producción de patentes y marcas. Como dicen Esteban Barrones, que en muchos países, entre ellos, o sea, México, entre ellos el nuestro que es México, es necesario fomentar esta cultura, dado que la creatividad y la capacidad de innovación son altísimas. Lo que falta es inversión, por así mencionar una razón. Bueno, ¿y por qué hay pocos registros de patentes y de marcas mexicanas? Bien, no hay cultura de registro de patentes y marcas porque una gran parte de la innovación que se desarrolla en países como México se realiza solo dentro en el ámbito universitario y no llega al mercado. Por ejemplo, como estudiantes muchos tienen que hacer un proyecto, pero esto no lo llegan a sacar al mercado. Un ejemplo reconocido en el Instituto Tecnológico Comitán son las dos marcas las dos marcas registradas que tenemos como a Giseli y a Tecnococ, si no mal recuerdo el nombre, que este fue un proyecto, el Tecnococ, es como un tipo de licor que salió del área de ingeniería industrial, y en cambio Giseli fue un producto hecho en la carrera de ingeniería en gestión empresarial. Nos podemos dar cuenta que México tiene creatividad, pero lo que le falta es poder desarrollar la vera visión para poder sacar adelante todos sus productos. Un dato más que podemos decir sobre esto, que fueron precisamente personas de Comitán y de Tzimol que producieron estos proyectos. Bien, entrando un poco más a datos, nos podemos dar cuenta que la inversión federal de patentes en cuestión a México solo aporta el 0.4 al 0.5 del Producto Interno Bruto, que es el PIB, a comparación a otros países que aportan del 1% de su PIB, como Estados Unidos, Japón y Corea, ya que ellos son de primer mundo, por así decirlo. Bueno, las patentes, un dato interesante que podemos hacer mención es que las patentes solicitadas por cada millón de habitantes
por habitantes. En 2015 vemos que un registro que nosotros como estado, Chiapas es el que menos saca adelante todos esos patentes o marcas registradas a comparación de Ciudad de México u otros estados de mayor industrialización. Para terminar, en conclusión, se puede mencionar que todos estos indicadores son de mucha importancia, ya que representan medidas y resúmenes que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud, empleo, economía, industria, comercio, servicios, religión, educación y todo eso en México, y con ello ofrecen al seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional. Además, como equipo nos pudimos dar cuenta que al realizar esta investigación, que tanto ha cambiado los indicadores nacionales de hace más de 10 años atrás y cómo posiblemente será en unos cuantos años. De igual manera, gracias a la investigación de los indicadores de inversión del Gobierno de México, pudimos comprender que la inversión que hace cada país para la ciencia y tecnología termina afectando directamente en la calidad de vida de sus habitantes. De igual manera, se puede decir que es una inversión a lo largo a un largo plazo. En el caso de México, hace muy poco esfuerzo, lo cual no es suficiente para poder lograr un mejor desarrollo en el país, como también una mejor calidad de vida. Quizás al invertir un poco más, o al menos lo que estipula la ley de educación, puede incentivar el avance científico y tecnología en nuestro país, como también se puede generar más patentes 100% mexicanas, como de igual manera de marcas, y que pueden poner en alto en México. Por su atención, muchas gracias.